Roma. Una civilización que no solo cambió el mundo, sino que moldeó el curso de la historia humana. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo comenzó todo? ¿Cómo una aldea de agricultores junto al Tíber se convirtió en un coloso que imponía su voluntad desde las arenas de África hasta las costas de Britania? Hay algo increíblemente profundo en la historia de Roma. No es solo una historia de conquista y poder, es una historia de sangre, traiciones y secretos que aún hoy nos dejan atónitos. En este video, vamos a revelar los misterios detrás de su fundación, los mitos de los dioses que guiaron sus pasos, las guerras que forjaron su espíritu y las traiciones que sellaron su destino. Y si crees que conoces a Roma, prepárate para descubrir los detalles más ocultos y desconocidos de una civilización que sigue marcando nuestra cultura, nuestra política y hasta nuestra visión de la justicia. Quédate con nosotros hasta el final y descubre los orígenes de una leyenda. Los mitos fundacionales, Rómulo, Remo y Marte. Antes de que existiera el gran imperio romano, existía una leyenda. Una historia tan mítica que hasta los antiguos romanos creían que sus raíces estaban sembradas por los propios dioses. La leyenda comienza con dos hermanos gemelos, Rómulo y Remo, nacidos de una profecía y descendientes de Marte, el dios de la guerra. Abandonados en una canasta y dejados a la deriva en las aguas del río Tíber, parecían destinados a un trágico fin, hasta que una loba misteriosa los rescató y los amamantó en su guarida. Pero, ¿por qué Marte, el dios de la guerra, intervino en el destino de estos hermanos? ¿Qué significaba para Roma el hecho de que su linaje tuviera un origen divino y violento? Esta conexión sobrenatural con Marte marcó no solo su vida, sino también la identidad que el pueblo romano asumiría con orgullo. Una nación guerrera, protegida y destinada por los dioses. Los hermanos crecieron con una fuerza y destreza que pronto les hicieron liderar a su propia comunidad. Sin embargo, una amarga rivalidad entre ellos los llevó a un conflicto que cambió para siempre el destino de Roma. Rómulo, en un acto de crueldad y ambición, tomó una decisión brutal y definitiva. Este acto, aunque trágico, selló el destino de la ciudad que fundaría en la colina palatina, Roma, la ciudad eterna. Rómulo se convirtió en el primer rey de Roma, y con su reinado nació una nueva civilización, una sociedad que vería su propio inicio como algo tan místico como inevitable, forjada por la sangre y la voluntad divina. ¿Quieres saber cómo Roma se transformó de una leyenda en un poder temible? El siguiente capítulo te revelará los primeros pasos de esta increíble civilización y su lucha por sobrevivir. No te lo pierdas, lo que viene es aún más fascinante. El sistema monárquico y los reyes etruscos. Con Rómulo como su primer rey, Roma nació envuelta en mitos y creencias. Pero el poder de Roma no tardó en expandirse bajo una nueva forma de gobierno: la monarquía. Aquí, Roma no era aún el vasto imperio que conocemos, sino una pequeña ciudad con grandes ambiciones, gobernada sucesivamente por una serie de reyes, entre los cuales los etruscos tuvieron un papel fundamental. Este linaje de líderes no solo trajo organización, sino también algo mucho más profundo: los cimientos de la cultura, la religión y las tradiciones romanas. Pero, ¿quiénes eran realmente los etruscos? Este misterioso pueblo provenía del norte, y aunque su origen exacto sigue siendo incierto, su influencia en Roma fue tan profunda que cambió el curso de su historia para siempre. Con ellos, Roma adoptó nuevas formas de arquitectura, como los impresionantes templos y palacios, un avanzado sistema de drenaje y, sobre todo, un respeto ferviente por el augurio y la conexión con los dioses. Sí. Bajo los reyes etruscos, cada decisión, cada batalla, cada alianza, era guiada por la voluntad de los dioses y de aquellos que interpretaban sus señales. Uno de los reyes más enigmáticos de esta época fue Tarquinio el Soberbio, que reinó desde el 534 a.C. al 509 a.C. Cruel y ambicioso, Tarquinio llevó la monarquía romana al límite con su ansia de poder. Pero su tiranía provocó la ira del pueblo, sembrando las primeras semillas de un cambio irreversible que definiría el futuro de Roma para siempre. La monarquía estaba a punto de caer y dar paso a una nueva era.
¿Quieres descubrir cómo este cambio cataclísmico marcó el inicio de una república llena de desafíos y hazañas épicas? En el próximo capítulo, exploraremos cómo Roma se transformó, enfrentando a enemigos y forjando alianzas en su camino hacia la gloria. La historia apenas comienza. La caída de la monarquía y el surgimiento de la república. Imaginen una Roma aún en sus primeras etapas, una ciudad atrapada entre el poder absoluto de sus reyes y el creciente descontento de su gente. Bajo el reinado de Tarquinio el Soberbio, el último rey de Roma, la monarquía alcanzó su punto de quiebre. Conocido por su crueldad y su desdén hacia la gente común, Tarquinio gobernaba con mano de hierro, eliminando a cualquiera que se atreviera a cuestionar su autoridad. Además, su ambición sin límites se convertía en el mayor obstáculo para la paz de Roma. El crimen que cambió todo. La leyenda nos cuenta que el abuso y la corrupción del rey culminaron en un suceso trágico y perturbador. Fue el ultraje a Lucrecia, una noble romana respetada, lo que desencadenó una ola de indignación entre el pueblo y la nobleza. Después de su agresión, Lucrecia se quitó la vida frente a su familia, dejando un mensaje claro: Roma no podía continuar bajo el yugo de un rey que ignoraba la justicia. La noticia de su muerte recorrió la ciudad como un reguero de pólvora, despertando el coraje de figuras influyentes como Lucio Junio Bruto. Con Lucrecia como símbolo de la injusticia sufrida, el pueblo romano se unió en una rebelión sin precedentes, exigiendo no solo la expulsión de Tarquinio, sino el fin de la monarquía. Bruto, junto a otros líderes, proclamó que Roma ya no tendría reyes. La decisión de abolir la monarquía no fue solo un acto de valentía, sino un verdadero hito en la historia política que transformó a Roma de una ciudad oprimida a una sociedad en busca de libertad y justicia. El surgimiento de la República. Con la expulsión de Tarquinio, el pueblo romano dio paso a un sistema de gobierno completamente nuevo, la República. A diferencia de la monarquía, la república permitía que dos cónsules compartieran el poder y lo rotaran anualmente, evitando así la concentración de poder en una sola persona. Además, se estableció el Senado como un cuerpo de representación clave en la toma de decisiones, compuesto por figuras de la aristocracia. Este fue un intento revolucionario por equilibrar el poder entre el pueblo y las clases altas, y cada decisión tomada en el Senado debía reflejar el bienestar de Roma, o al menos eso era la intención. Sin embargo, este cambio hacia la República no fue sencillo ni pacífico. La falta de experiencia y las tensiones constantes entre la clase patricia y la plebeya hicieron que los primeros años fueran turbulentos. Los plebeyos, que constituían la mayoría de la población, se dieron cuenta rápidamente de que sus derechos eran limitados en comparación con los patricios. Esto dio lugar a los primeros conflictos internos y finalmente a la creación de la figura del tribuno de la plebe, un representante que velaría por los intereses de las clases bajas en el Senado. ¿Sabías que a pesar de su papel crucial en la República, los tribunos de la plebe inicialmente solo podían vetar decisiones del Senado, pero no proponer leyes directamente? Sin embargo, su autoridad fue creciendo hasta convertirse en una fuerza significativa en el equilibrio de poder romano. Un cambio para la historia. La República Romana fue un experimento político sin precedentes en la historia antigua, inspirando siglos después a numerosas civilizaciones a adoptar sistemas representativos. Sin embargo, lo que Roma no sabía era que, en sus primeros pasos hacia una república, también estaba sentando las bases de los conflictos y las ambiciones que llevarían, tiempo después, a la caída de este sistema. ¿Quieres descubrir cómo esta joven república enfrentó sus primeros desafíos y cómo la historia, llena de alianzas y traiciones, cambiaría el destino de Roma para siempre? La era de los héroes y las batallas épicas está por comenzar. La expansión de la República y las guerras púnicas. La República Romana había dejado atrás los días de la monarquía y ahora su ambición no tenía límites. Desde el humilde Tíber, Roma comenzó a expandirse como un fuego imparable, extendiendo su dominio por toda la península itálica. Pero para convertirse en un verdadero imperio, aún tenía un obstáculo en el camino: Cartago, la potencia rival del Mediterráneo occidental. El enfrentamiento entre estas dos civilizaciones daría origen a las míticas guerras púnicas, una serie de conflictos sangrientos y épicos que definirían la historia de Roma y la del mundo antiguo.
La expansión por Italia. La República en crecimiento. Con sus primeras conquistas en la península itálica, Roma no solo aumentó su territorio, sino que también comenzó a integrar a otros pueblos bajo su sistema de alianzas. Estos acuerdos eran ingeniosos y a la vez despiadados. Las ciudades aliadas debían proporcionar tropas al ejército romano a cambio de una autonomía limitada, pero sin los derechos de un ciudadano romano. Esta expansión, basada en lealtades forzadas, permitió a Roma formar un ejército inmenso y eficaz. Cada soldado romano era entrenado para defender su escudo y su vida con la misma disciplina y compromiso que tenía por defender Roma. Esta unidad y disciplina convertirían a las legiones romanas en el ejército más temido y letal de la antigüedad. Cartago. La gran potencia de África. Al sur de Roma, Cartago dominaba la costa norte de África y gran parte de las rutas comerciales del Mediterráneo. Con una riqueza inigualable y un poderoso ejército de mercenarios, esta ciudad-estado rival era conocida por su increíble capacidad naval y por sus habilidades de comercio. Fundada por los fenicios, Cartago tenía una cultura y religión tan intrigantes como temibles, destacando por sus sacrificios rituales y su devoción a los dioses Baal y Tanit. Los arqueólogos han encontrado evidencias de que en tiempos de crisis, los cartagineses podían llegar a realizar sacrificios humanos, incluyendo menores, en honor a sus dioses, con el fin de obtener su protección. Las guerras púnicas. Un enfrentamiento inolvidable. Las guerras púnicas se desarrollaron en 3 terribles enfrentamientos que durarían más de un siglo en total. La primera guerra, 264 a 241 a.C., se libró principalmente por el control de Sicilia, el punto de partida de Roma en el Mediterráneo. Aunque Roma carecía de una armada poderosa, rápidamente se adaptó, construyendo una marina inspirada en los barcos capturados a los cartagineses. Con el uso de una ingeniosa herramienta llamada Corvus, una especie de puente móvil, lograron transformar las batallas navales en combates de infantería en el mar, convirtiéndose en su especialidad. La Segunda Guerra Púnica. Aníbal y el terror de Roma. De todas las guerras púnicas, la segunda fue sin duda la más impactante y aterradora. El general cartaginés Aníbal Barca, quien juró odio eterno hacia Roma, decidió llevar la guerra directamente al corazón del enemigo. Con un ejército que incluía elefantes de guerra, Aníbal cruzó los Alpes en una hazaña casi imposible, sorprendiendo y aterrorizando a los romanos. Este genio militar derrotó a las legiones romanas en múltiples batallas, siendo la más devastadora la batalla de Cannae, 216 a.C., donde murieron más de 50.000 soldados romanos en un solo día. La crueldad y audacia de Aníbal en Cannas marcaron la historia militar para siempre, siendo estudiada por generaciones como la estrategia perfecta para envolver y aniquilar a un ejército enemigo. La Tercera Guerra Púnica y la caída de Cartago. Finalmente, en la tercera y última guerra, 149 a 146 a.C., Roma asestó el golpe final. Tras un asedio brutal, las legiones romanas penetraron en Cartago y destruyeron la ciudad, ejecutando a gran parte de su población y vendiendo a los sobrevivientes como esclavos. Así, Cartago fue borrada del mapa en un acto que simbolizaba el poder de Roma. Esta victoria no solo consolidó a Roma como la mayor potencia del Mediterráneo, sino que la marcó como un imperio sin igual. Cada batalla y cada sacrificio llevaron a Roma a ascender sobre su rival, conquistando el Mediterráneo y expandiendo su influencia a niveles inimaginables. Pero esta misma expansión también sembró las semillas de conflictos internos, corrupción y la pérdida de valores que habían definido la República. Así, el paso siguiente era inevitable, la República de Roma se encontraba al borde de un nuevo cambio. ¿Quieres descubrir cómo Roma se transformó de una república disciplinada en un imperio comandado por un solo hombre? Prepárate, porque en el siguiente capítulo nos adentraremos en el ocaso de la República, en los años donde el poder y la ambición de los generales romanos marcarán la historia para siempre. No te lo puedes perder. De la República al Imperio, la era de Julio César y Augusto. Los últimos días de la República Romana fueron una época de caos, conspiraciones y ambición desmedida. Las conquistas en el Mediterráneo trajeron enormes riquezas a Roma, pero también profundas desigualdades y conflictos sociales.
En medio de este desorden surgieron figuras que cambiarían el curso de la historia para siempre, siendo Julio César y Augusto los arquitectos de un nuevo orden, el Imperio Romano. Pero este camino hacia el poder absoluto estaría marcado por traiciones, guerras y la transformación de Roma en un coloso sin precedentes. El ascenso de Julio César. Estratega, conquistador y líder político. Julio César no era solo un brillante general, era un visionario con ambiciones que superaban cualquier límite. Nacido en una familia patricia, César creció viendo la inestabilidad de la República y forjó una red de alianzas políticas y militares que lo llevaron al poder. Su alianza con Pompeyo y Craso en el llamado Primer Triunvirato le dio la influencia necesaria para consolidar su liderazgo, y sus campañas en la Galia le otorgaron el prestigio de un héroe invencible. Durante sus campañas en la Galia, César escribió comentarios sobre la Guerra de las Galias. Una obra que no solo describía sus logros sino que también servía como una herramienta de propaganda para ganar la lealtad del pueblo de Roma. La Guerra Civil. César contra Pompeyo. El fin del triunvirato se dio cuando Pompeyo se volvió en contra de César, desencadenando una guerra civil que dividió a Roma. En el 49 a.C., César desafió la ley al cruzar el río Rubicón con sus legiones, pronunciando la famosa frase, alea iacta est, la suerte está echada. Este acto marcó un punto sin retorno y desató una serie de batallas que culminaron en la derrota de Pompeyo y el ascenso de César como el líder indiscutible de Roma. La expresión, cruzar el Rubicón, se convirtió en un símbolo de decisiones irreversibles y valientes, una frase que sigue usándose hasta hoy en todo el mundo. Dictador vitalicio. Las reformas y el asesinato de César. Una vez consolidado su poder, César impulsó una serie de reformas que buscaban fortalecer Roma y resolver sus conflictos internos. Implementó medidas para reducir la deuda, redistribuyó tierras y concedió ciudadanía a varias regiones, ganando así el apoyo de amplios sectores de la población. Pero su ambición de convertirse en dictador vitalicio fue vista como una amenaza a la libertad de la República. El 15 de marzo del 44 a.C., en los idus de marzo, fue asesinado por un grupo de senadores liderados por Bruto y Casio. Se dice que César exclamó, «Et tu Brut, tú también Bruto», al ver a su amigo entre los conspiradores, una frase que se convertiría en un símbolo de traición para la posteridad. La venganza y la lucha por el poder. Augusto contra Marco Antonio. Tras el asesinato de César, Roma quedó sumida en un caos aún mayor. Su sobrino nieto y heredero, Octavio, quien más tarde sería conocido como Augusto, se unió a Marco Antonio y Lépido para formar el segundo triunvirato, con la promesa de vengar la muerte de César y restaurar el orden. Esta alianza se rompió con el tiempo, enfrentando a Augusto y Marco Antonio en una guerra civil decisiva. La batalla final en Accio, en el 31 a.C., culminó con la victoria de Augusto y el suicidio de Marco Antonio y su aliada, Cleopatra, reina de Egipto. Las relaciones entre Roma y Egipto estuvieron marcadas por historias de seducción y poder, ya que Marco Antonio y Cleopatra tuvieron una relación que desató una enorme tensión política en Roma, consolidando la imagen de Cleopatra como una de las figuras más influyentes y enigmáticas de la historia antigua. Augusto. El primer emperador y la fundación del Imperio Romano. Con la derrota de sus rivales, Octavio tomó el control absoluto y en el 27 a.C. adoptó el título de Augusto, dando inicio al Imperio Romano. A diferencia de César, Augusto mantuvo una apariencia de respeto hacia las instituciones republicanas, aunque en realidad su poder era absoluto. Su reinado trajo un periodo de paz y prosperidad conocido como la Pax Romana, durante el cual Roma alcanzó su máximo esplendor. Augusto inauguró una era de estabilidad y grandes proyectos arquitectónicos en Roma, siendo conocido como el fundador de todas las cosas. Entre sus obras se destacan templos, foros y la construcción de carreteras que simbolizaron la grandeza de la nueva Roma imperial. De esta forma, la República Romana se transformó en el Imperio Romano, una entidad que marcaría el destino de Occidente durante siglos, que veremos en un próximo video. Con la mano firme de Augusto, Roma se convirtió en una máquina de expansión, arte y cultura, dominando a los pueblos desde el Atlántico hasta el Éufrates. Tal como nos ha enseñado la historia, todo poder tiene un precio.
La República, tan fuertemente defendida, cayó bajo el peso de sus propios ideales, dando paso al imperio, donde nuevos héroes y villanos decidieron el destino de millones. Roma fue un símbolo de gloria, pero también de brutalidad, de intrigas y guerras sangrientas que moldearon una civilización cuyo impacto se siente hasta hoy. Sin embargo, entre todas las historias de Roma, hay una en particular que representa su esencia mejor que ninguna otra, la historia de una legión, una unidad militar que encarnó la disciplina, la lealtad y el poder que llevaron a Roma a lo más alto. Esta es la historia de la 10ª Legión, la legión favorita de Julio César, la fuerza imparable que inspiró temor en los enemigos y respeto entre sus propios ciudadanos. ¿Quieres conocer los secretos de la 10ª Legión? Descubrir cómo lograron derrotar a ejércitos superiores, conquistar tierras desconocidas y escribir su nombre en la historia de Roma. Acompáñanos en el próximo video, donde exploraremos la vida, el entrenamiento y las hazañas de esta legión, cuyos soldados forjaron la leyenda que aún hoy fascina al mundo. Dale like, comenta, comparte, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el siguiente capítulo. Y recuerda, nadie es bueno, nadie es malo, todos, simplemente somos.